Finaliza la jornada de este miércoles 13 de octubre, una sesión muy movida hoy por un emisor. Ya hablaremos, vamos a dedicarle el cierre Colombia a la acción que más fluctuación registró el día de hoy. Y es que siempre en estos informes, cuando una acción se mueve mucho, siempre nos enfocamos en ella para estudiar. Ya llegará el turno de hablar de con concreto. Ahora sí, el turno para la acción que mayor fluctuación presentó el día de hoy y fue con concreto. Vamos a detenernos acá porque la historia fue bastante larga. De hecho, todo comenzaba el día de ayer en la noche con una noticia muy positiva y dada por una fuente de información que se caracteriza por su objetividad, por manejar más bien poco amarillismo, y esto lo hizo Noticias 1. Y es que hablaban sobre la posibilidad que el retraso de Hidroituango no tendría relación con el proceso fiscal. Y en este artículo que se publicó el martes, pueden ver a las 8:31 de la noche, era una enorme noticia porque se hablaba de varias cosas. Primero se enfocaba en la famosa responsabilidad fiscal de los 4.3 billones. Se decía que el atraso no es desde el 2021 ni el 2020, esto viene desde el año 2013, incluso la licencia ambiental del proyecto lleva todavía sin ser aprobada. Entonces se comenzaba a hablar de este tipo de situación. Y en este comunicado que saca Noticias 1 el día de ayer, dice que se sigue considerando la póliza, que es todo riesgo, que puede incluir hasta 2.500 millones de dólares, la posibilidad de que las aseguradoras efectivamente lo cumplan, e incluso en un párrafo decía, y lo leo textualmente, la Contraloría aclara que en caso de confirmarse el fallo, eventuales inhabilidades para contratistas y campañas políticas quedarían sin efecto si se paga la billonaria multa. O sea, las aseguradoras ya han dicho que pagan. Los mismos constructores han dicho que para este tipo de situación están las pólizas de seguros. Todos saben que las pólizas pueden cubrir en caso de efectivamente comprobarse que hay un menor ingreso por la puesta en marcha que no ha sido en su fecha. De hecho, este párrafo es muy poderoso. Dice, y lo repito, que las eventuales inhabilidades para contratistas y campañas políticas quedarían sin efecto si se paga la multa. De hecho, en este mismo comunicado, aquí está el link, lo pueden ver, aquí lo tienen. Esta noticia es del día de ayer. Se habla incluso que se elimina la posibilidad de cualquier sanción a los contratistas, y de hecho hoy el día era para una explosión alcista de la acción de Conconcreto, pero resultó una situación totalmente nueva y parece más un juego de ajedrez que otra cosa, y es que los medios de comunicación podemos mirar un momento el comportamiento de la acción de Conconcreto. Vamos a ir a la página del Grupo Aval y vamos a mirar cómo se comportó con concreto el día de hoy. De hecho, también lo podemos ver en la página de la bolsa. Vamos a ver si la página de la bolsa nos hace la gráfica del comportamiento de la acción de Conconcreto. Mientras tanto, vamos a buscarla por la ruta del portal financiero del Grupo Aval. Entonces, buscamos la acción, le damos un clic. Bueno, en este caso no está cargando la acción el comportamiento de la página del Grupo Aval, y casualmente la página de la bolsa pues está caída. Pero les podría decir que la acción de Conconcreto arrancó incluso subiendo, llegó a transarse arriba de 380 pesos, y luego, más o menos como a las 9 de la mañana, se conoció una noticia de la posibilidad que Conconcreto se hubiese sometido a un proceso de admisión de un acuerdo de reorganización. Entonces, cuando uno abre el link y cuando se escucha siempre un proceso de reorganización, lo primero que piensa la gente es: la empresa está quebrada. Y de hecho, muy probablemente algunos, en principio, muchos medios irresponsablemente salieron a decir que la compañía se sometía a un proceso de reorganización y ni siquiera fueron capaces de leer el comunicado. De hecho, cuando uno abre el contenido, que es de una sola hoja, y lo puedo leer aquí en este segundo párrafo, dice: el panorama financiero de la compañía es sólido y positivo, cuenta con solvencia patrimonial, recursos líquidos. Líquidos, para quien no lo sabe, es aún tienen liquidez en sus cuentas o en inversiones de corto plazo porque no se están utilizando. Para que tengan una idea, el backlog es aproximadamente de 3 años. Los que no saben qué es backlog son los ingresos estimados a futuro, en el futuro próximo.
dice en proyectos en ejecución. Sin embargo, el reciente fallo en primera instancia de la Contraloría por una cifra de 4.3 billones de pesos tiene un innegable impacto patrimonial y operativo. Resaltamos que a la fecha la compañía viene cumpliendo todos sus compromisos. Aquí hay varias cosas. Lo primero, vamos a mirar un momento las cifras de Conconcreto. ¿Cómo está Conconcreto al cierre del junio del año 2021? Estas son las cifras de Conconcreto. Es una empresa con 2.9 billones de activos, 1.3 de pasivos y 1.59 de patrimonio. Es una empresa que tiene una utilidad operativa de 48.000 millones. Esta es 21% más alta que la que había junio en el año 2020 y la utilidad operativa del segundo trimestre creció un 161% frente al primer trimestre. La utilidad neta de Conconcreto solo en el primer semestre ganó más que todo el año 2020 y al corte de junio del 2020 la utilidad ha crecido 84% y en el segundo trimestre la utilidad subió 125%, ingresos subiendo 19%, junio 2021 contra junio 2020 y 26% frente al primer trimestre. Y aquí vemos el EBITDA que es de 108.255 millones. Por supuesto, en la medida que hay una menor carga o utilidad operativa en el año 2020, pues está este efecto de rezago un poco en el EBITDA. Pero sus indicadores y las cifras financieras de la compañía muestran a una empresa que cuando comenzó a negociarse en Colombia tenía un valor patrimonial. Ojo con esto, para quienes no lo saben, valor patrimonial es lo que resulta de coger el patrimonio y dividirlo entre el total de acciones en circulación. Cuando la compañía comenzó, el valor patrimonial rondaba los 700 pesos en el año 2010. 11 años después, el valor patrimonial es de 1.404 pesos. O sea, si uno mira una relación entre el precio y el valor patrimonial, la línea de color violeta es el valor patrimonial. Esto no es otra cosa que la generación de valor de la compañía. Para que ustedes se hagan una idea de valor patrimonial, ya observaron cómo una compañía como Conconcreto pasa de 700 pesos en 2010 a 1.400 pesos. Uno podría compararse contra cualquier compañía solo para que se hagan una idea, pero vamos a hablar de las más consentidas del mercado y de repente cuando alguien habla con una firma le va a hablar muy probablemente de Nutresa o de Sura o de Bancolombia o en fin, pero pongamos el ejemplo de Nutresa un momento. No estoy comparando ratios financieros para que no salga la gente de repente a cuestionarnos, sencillamente voy a mirar la evolución patrimonial. Nutresa en el año 2010 tenía un patrimonio, para hacer la misma cuenta, un valor patrimonial de 12.000 pesos. A junio lo lleva en 16.000, o sea, su patrimonial ha crecido cerca de 30% en comparación al doble que hace Conconcreto. En términos de múltiplos financieros, para saber cómo está Conconcreto, en términos de cuál es la relación entre las cifras financieras y el precio que se paga por ellas, pues aquí tenemos a una empresa que se negocia 23 veces a 0,23% el patrimonio, o sea, con un descuento del 77%. Un RPG de 8,94 años, esto es a la velocidad que va la utilidad por acciones, ¿en cuántos años se doblaría una inversión a partir de la UPA? Es de los indicadores más eficientes de todo el mercado. Tiene este indicador, deuda-patrimonio. La deuda representa el 43% del patrimonio. Nuevamente me comparo contra algunas compañías para que ustedes tengan contexto, porque es muy fácil salir a hablar de las empresas y de hecho lo que hacen muchas personas es que salen a levantar los brazos cuando todo es fácil. No, el valor realmente de una persona, de un analista es poner la cara o hablar de las compañías cuando las cosas son difíciles. Cuando todo es fácil es muy sencillo. Miren un momento, vamos a mirar varias compañías. Cementos Argos, la deuda financiera en función del patrimonio es el 76%, no lo olviden, el 76%. Otra compañía de cualquier sector, Grupo Argos, vamos a hablar de empresas sólidas. En Grupo Argos, la deuda es casi que lo mismo que el patrimonio, o sea, deben lo mismo del patrimonio que tienen. La deuda financiera. Cualquier compañía reconocida, sigamos mirando empresas, de repente miremos a ISA, una muy buena compañía del mercado colombiano. Y de hecho, la deuda financiera de ISA es casi 2 veces el patrimonio. Cuando uno mira este indicador, bueno, de repente una empresa del mismo sector, el Cóndor. Cuando uno mira al Cóndor, ve que la deuda financiera del Cóndor es el 56% del patrimonio. O sea,
que cuando uno hace esta comparación de qué tan endeudada está con Concreto y cómo esos son indicadores, voy a coger al Cóndor, que es la única compañía comparable, y pego los múltiplos de Concreto acá. Y aquí vemos que por Concreto pagan la mitad de lo que pagan por el Cóndor. El RPG, que es la velocidad de las utilidades, mientras con Concreto tiene un ratio de 8,94 años, el Cóndor lo tiene de 64 años, el ROE de con Concreto es más de 300% más alto que el del Cóndor, el EV/EBITDA, o sea, en cuánto representa la capitalización con deuda financiera, el EBITDA, en el Cóndor es 15 veces, perdón, y el con Concreto 7.8 veces. ¿Qué ha pasado con el valor patrimonial en los últimos 12 meses? El del Cóndor ha caído, el de con Concreto se ha incrementado. ¿Y cuánto representa la deuda financiera en función del patrimonio? En el Cóndor es el 56% la deuda financiera del patrimonio, en con Concreto es el 43%. O sea, todo esto que estoy diciendo es para ponerlos en contexto de cómo son las cifras financieras. Así que, si ustedes están pensando de una compañía que entra a reorganización porque tiene problemas, pues para eso les muestro a Bianca, que es la compañía que en estos informes hace más de 2 años se advirtió que iba a tener rentabilidad o patrimonio negativo. Avianca, una compañía con 7 billones negativos de patrimonio, bueno, es que los indicadores hablan por sí solos. En fin, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, todos los indicadores son negativos. Entonces, aquí viene otra situación. Se habla en el comunicado y en los fallos cuando los periodistas de los medios de comunicación leen el comunicado, ven los 4.3 billones y de manera irresponsable, aunque digamos ingenua, porque no vamos a tomarlo como algo doloso, yo creo que es más ingenuidad, toman los 4.3 billones y los comparan contra el patrimonio de Concreto. Entonces dicen 4.3 billones es la responsabilidad fiscal y el patrimonio de Concreto es 1.59 billones. Eso es un error gigante porque con Concreto participa con el 35% de la obra. O sea, que si aún así la responsabilidad fiscal fuera real, el impacto para con Concreto, ojo que todavía esto no significa que esto es lo que le tocaría pagar, nada que ver. No es sano financieramente relacionar 4.3 contra con Concreto porque recordemos que Camargo Correa, los brasileros, tienen el 55%, con Concreto el 35% y Colinsa Ramón el 10%. Así que hablamos de una cifra de 1.5 billones, que en teoría es lo que impactaría solo entre los tres contratistas. Ahora, aparte de eso, se ha dicho y se ha comentado en diferentes ocasiones que las aseguradoras están dispuestas y ya han comenzado a realizar pagos. Entonces, nuevamente esto se vuelve una cuestión de amarillismo, de desconocimiento y de un ambiente de incertidumbre donde los medios, con tal de llamar la atención, van publicando lo primero que piensan y no consideran lo que puede hacer una persona que no tiene ni idea, que sencillamente invierte mirando los medios de comunicación y toman decisiones. Pues bien, esto es lo que ocurre en la realidad. A la hora de grabar este informe se está llevando una reunión entre diferentes partes, tanto del gobierno como de EPM, la alcaldía de Medellín, que fue quien comenzó con toda esta situación. Ojalá que más adelante, por el bien de las finanzas de Medellín y de Colombia, no se le dé la vuelta a esto, porque ya se ha dicho que en el fallo de la responsabilidad fiscal, en más de 2.000 páginas, no existe la palabra corrupción, ni mucho menos robo, ni ningún delito de este estilo. Así que esto está por desarrollarse. Lo que hace con Concreto me parece algo más bien una jugada bastante audaz por parte de Concreto, porque esta es una manera de decirle al Estado, a EPM y a quienes arman esto, que si hacen o toman decisiones más llevados por la emoción o por un sentimiento político, pueden llevar o podrían llevar a generar consecuencias de empresas completamente sanas. Entonces, esta es la verdadera interpretación. En este momento se lleva una reunión, no tenemos forma de saber qué se está hablando ahí. Son las 4:43 de la tarde del miércoles 13 de octubre, pero será muy interesante que estén atentos porque todo este ruido tendrá repercusión o tendrá sentido para las personas que saben qué están haciendo o no, días o semanas después. He dicho en una gran cantidad de ocasiones que un verdadero analista del mercado, que un verdadero referente del mercado, que una verdadera fuente de información
se considera o se evalúa en los momentos difíciles. Hoy en Twitter o en redes sociales o los medios de comunicación, todo el mundo diciendo que nadie tiene con concreto, que es la peor acción del mundo y tal, pero muy probablemente cuando la acción se recupere, verá a esas mismas personas quedarse en silencio y no decir absolutamente nada. Por eso es una política de Fénix Valor salir en momentos difíciles y no salir a mostrar banderas de utilidades porque no es nuestro agrado. De hecho, hace un año cuando Cemex se cayó, mostré yo, Orlando Santiago, mi portafolio 70% abajo cuando Cemex estaba en 1.360 pesos. Cuando decían de Cemex que había que venderla en muchas firmas de bolsa porque era una empresa muy endeudada, lo cual también resultó no ser cierto y además completamente falso. Es una de las empresas de menor nivel de apalancamiento e incluso si uno hila un poco más delgado, la deuda financiera que tiene Cemex la tiene con la matriz, ni siquiera el 90%, ni siquiera con el sector financiero. Así que es una de esas compañías que si uno mira el mismo grupo económico, podría decir que en términos reales no tienen deuda. Pero bueno, esto básicamente lo hacemos para dejar claro la situación real de Conconcreto. Creo que es una medida bastante audaz, hay que estar atentos cómo se sigue desarrollando esta situación, pero por sobre todo lo más interesante y lo que me pareció muy aterrizado fue el artículo de Noticias 1 el día martes, hace 24 horas, que nuevamente sin un interés de llamar la atención ni de generar amarillismo, sí hace un análisis muy aterrizado de la realidad donde en el evento de existir una responsabilidad fiscal, porque puede existirla, estaría cubierta por las aseguradoras e incluso en el comunicado, si ustedes lo escuchan, y aquí está el link, se deja claro que las empresas no van o no tendrían que responder con sus patrimonios porque para eso hay pólizas de seguro. Así que estamos en un escenario de mucha incertidumbre. Les repetimos, a la gente, a las fuentes de información se evalúan posteriormente en los momentos complejos. Cuando todo sea fácil, pues seguramente todo el mundo va a levantar la mano. Creo que valía la pena dedicarle varios minutos a la situación de Conconcreto. Recordamos que nuestras redes sociales aparecen en pantalla: Twitter, Orlando CJ Fénix; Facebook, Orlando Santiago Fénix Valor, o pueden seguirme en el canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.